Lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años en el mercado inmobiliario nunca había sucedido. Hay motivo de preocupación. Hoy de cada 100 viviendas, 26 la compran inversionistas. Es la Lonja de Medellín, Antioquia. Juan, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, Antioquia es una institución muy joven, tiene 58 años. Nuestro propósito superior es darle herramientas a los profesionales y empresarios del sector inmobiliario para que ayuden a vivir mejor. Gran parte de la formación que yo he tenido en el mundo inmobiliario, el 80-90% ha tenido que ver con la Lonja. Me formé con ustedes como evaluador. No, da gusto hoy ver grandes jugadores, por ejemplo, en desarrollo inmobiliario, que pasaron, que son ingenieros civiles, que seguramente eran residentes, directores de obra en construcción y pasaron por un programa de gerencia de proyecto inmobiliario por la Lonja y son hoy unos grandes desarrolladores que venden más de 100.000 millones de pesos sus proyectos. Para mí el mejor sistema pensional que hay es la inversión en propiedad raíz. Hola amigos inversionistas, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Inversiones Inmobiliarias Inteligentes. El día de hoy nos acompaña Federico Estrada, el gerente de la Lonja de Medellín y Antioquia, una persona muy grata, muy conocida de parte mía. Yo soy afiliado a la Lonja de Medellín y Antioquia hace aproximadamente unos 8 o 10 años y estamos muy contentos de tenerlo acá para que nos comparta su experiencia dirigiendo este gremio, que nos cuente qué es el gremio y adicionalmente todo lo que está aconteciendo en el mundo inmobiliario en Medellín y Antioquia. Bienvenido, Federico, qué gusto tenerte por acá con nosotros. Juan, un saludo muy especial, de verdad que el gusto es mío, poder estar en este espacio, conversar, que tengamos una conversación de lo que tanto nos apasiona, que es la propiedad raíz, poder pues estar en contacto con tus inversionistas. Entonces, Juan, no, antes mil gracias, hombre. Muchas gracias, Federico. Bueno, este espacio es para que los inversionistas aprendan, conozcan y parte de ese conocimiento es saber qué es lo que está aconteciendo, cuáles son los indicadores que se empiezan a percibir en el mercado, qué está pasando con la renta tradicional, si podemos tener algunos datos del tema de renta corta, estos conceptos que no pasan de moda. Ahorita vamos a hablar un poco también sobre ese concepto de gentrificación, si se está dando, si no se está dando, qué está pasando con el valor del metro cuadrado en Antioquia, porque esos precios siguen y siguen subiendo y qué es lo que hay detrás y qué es lo que impulsa y lleva a estos precios para que sigan subiendo. A grosso modo eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a iniciar, Federico, por contarle un poco a las personas que no conocen qué es la Lonja de Medellín y Antioquia, cuál es la función de este gremio y por qué efectivamente es tan importante saber que las personas que están afiliadas a este gremio son personas idóneas y profesionales que les pueden prestar un buen servicio a cada uno de ustedes. Juan, la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia es una institución muy joven, tiene 58 años, donde nuestro propósito superior es darle herramientas a los profesionales y empresarios del sector inmobiliario para que ayuden a vivir mejor. Nosotros entendemos la labor del profesional inmobiliario como alguien que ayuda a vivir mejor a las personas. En ese orden de ideas, Juan, nosotros tenemos afiliados al gremio todos los profesionales y empresarios que están en la cadena de la propiedad raíz, desde el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, entendiendo pues desde la conceptualización, desde la gerencia y desde la comercialización de un proyecto inmobiliario. Tenemos a los corredores inmobiliarios. Los corredores inmobiliarios normalmente son personas. Nosotros hace unos 10 o 15 años entendimos que las ventas inmobiliarias eran de personas, que si bien existen empresas, que si bien existen marcas, digamos, al final del día son las personas. Entonces tenemos las empresas y los profesionales que hacen ventas de propiedad raíz. Tenemos las empresas inmobiliarias o digamos las empresas de arrendamiento, administración de inmuebles. La administración de inmuebles, Juan, es un servicio inmobiliario donde Colombia es líder. Realmente una inmobiliaria en el mundo, el core de su negocio es la comercialización de inmuebles. En Colombia es la administración
de inmuebles en arrendamientos, de manera marginal o no tan marginal. Tienen también el negocio de venta de inmuebles usados o algunos inclusive le venden a desarrolladores inmobiliarios. Esas son las empresas inmobiliarias. Tenemos los evaluadores y las empresas de avalúos y tenemos también a los administradores de propiedad horizontal. Ese, digamos, es el ecosistema de La Lonja. Hoy tenemos como miembros unas 520 empresas y personas, que al final del día son unos 1.500 vendedores de propiedad raíz, unos 300 gerentes de proyectos, unos 250 evaluadores, para no hablar pues también de los coordinadores que administran activos, como son los administradores de propiedad horizontal. Entonces, esa es nuestra función y en ese sentido, como gremio, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero, representarlos. Segundo, darles información. Bueno, tenemos un área de investigaciones, un área jurídica, un área técnica que les entrega información a nuestros empresarios y profesionales. Lo tercero es formación. Entendemos la formación en estas líneas inmobiliarias como algo fundamental. Las personas no van y estudian esto en una universidad. Entonces La Lonja hoy tiene un instituto de capacitación que se llama la Colegiatura Inmobiliaria, con 45 programas académicos, 4 técnicas laborales, una especialización en asocio con una universidad, 5 diplomados en asocio con universidades. Entonces, y por último, como gremio, la última, digamos, línea o vertical que tenemos es el acceso a los mercados. Entonces, por eso hacemos ferias inmobiliarias, por eso tenemos una red inmobiliaria, por eso generamos espacios de networking entre nuestros afiliados. Eso es de una manera muy corta, Juan, super, lo que es La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. De hecho, Federico, aprovecho para agradecerte porque gran parte de la formación que yo he tenido en el mundo inmobiliario, el 80-90% ha tenido que ver con La Lonja. Yo creo que nos conocemos desde hace 10 años aproximadamente y yo soy un asiduo estudiante, constantemente estoy inscribiéndome en todos los cursos que ustedes sacan. He participado de 4 o 5 cursos, me formé con ustedes como evaluador, llegué a tener mi certificado, llegué a trabajar como evaluador inmobiliario por unos 4, 5, 6 años y todo ese bagaje, todo ese conocimiento, pues finalmente me lo brindó La Lonja de Medellín, que lo que hace es traer a los mejores profesionales, los mejores expertos de cada uno de las áreas de temas inmobiliarios y impartir un conocimiento para que todas las otras personas que estamos ejerciendo esta actividad pues lo hagamos de una manera profesional y ética. Entonces muchas gracias por todo ese conocimiento que ustedes imparten. Además, siempre me preguntan, Juan, yo quisiera formarme como inversionista inmobiliario, yo quisiera tener ese bagaje que yo tener vos, esa expertise, ese conocimiento. Entonces cuando ya las personas reciben nuestra formación pero también quieren ahondar más, quieren profesionalizarse más, mi recomendación siempre es, en el caso mío, a mí me sirvió mucho el curso de avalúos, tanto para hacer avalúos, por un tiempo estuve haciendo avalúos, pero también para poder tener ese criterio de entender y comprender cuáles son los factores que hacen que una propiedad sea muy ganadora frente a las otras. Entonces, siempre yo les digo, vayan a La Lonja de Medellín, Antioquia, háganse un curso de avalúos, háganse un curso de asesorías inmobiliarias para que de alguna forma conozcan y entiendan cómo se mueve el mercado. No, antes muchas gracias, Juan, por ese reconocimiento. No, da gusto hoy ver grandes jugadores, por ejemplo, en desarrollo inmobiliario, que pasaron, que son ingenieros civiles, que seguramente eran residentes, directores de obra en construcción y pasaron por un programa de gerencia de proyecto inmobiliario por La Lonja y son hoy unos grandes desarrolladores que venden más de 100.000 millones de pesos sus proyectos. Pues, Juan, lo estás haciendo bastante bien. No, antes, gracias a vos por ese reconocimiento, Juan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Federico, entremos ya un poco en materia y me gustaría contarte ¿cómo estás viendo el sector inmobiliario en Antioquia? Y obviamente la pregunta es muy abierta para que lo hablemos desde diferentes frentes. ¿Qué estás observando en el valor del metro cuadrado de la vivienda, en temas de comercio, en temas de oficina, en temas de metro cuadrado? Y ahorita hablamos qué estás viendo también en el tema de renta. Ustedes manejan unos indicadores en informes muy interesantes que yo siempre los utilizo como referencia para hacer pues ya mis propios análisis. Entonces cuéntanos
¿Qué está pasando con el metro cuadrado en Antioquia? ¿Cómo están ustedes monitoreando ese comportamiento? ¿A qué se debe esas valorizaciones tan importantes que se están dando? Y si en algún motivo puede llegar a ser motivo de preocupación para algunas personas. Juan, lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años en el mercado inmobiliario nunca había sucedido. Yo fui director de investigaciones en La Lonja del año 96 al año 2008. A mí me tocó, por ejemplo, la desaceleración del UPAC, la desaceleración que ocurrieron en las ventas, bajo el nuevo, bajo el usado, bajo el valor de los inmuebles. Eso no ocurrió en la desaceleración que tuvimos en el año 2023. Cuando te hablan del mercado inmobiliario, la gente te está hablando casi siempre de lo que sucede en la venta de vivienda nueva. Ajá. Pero nunca se desaceleró las ventas de usado. Estamos hablando ya de lo que está ocurriendo. Nunca se desaceleró la demanda en arrendamientos y nunca dejó de crecer 1, 2 o 3 puntos por encima de la inflación el valor de los inmuebles. Entonces es un momento muy distinto y la rentabilidad inmobiliaria tampoco cayó. Estaba hablando la rentabilidad, digamos, como ese componente de la renta que genera el inmueble como tal. Entonces, Juan, después de haber caído, por ejemplo, en vivienda nueva, por allá en el año 22, por allá en el año 23, a la mitad del mercado, este año estamos creciendo a tasas superiores al 35%. Nuevamente, en el Valle de Aburrá tendremos unas ventas superiores a las 21.000 unidades. Cuando digo Valle de Aburrá, le sumo pues Oriente Cercano, que ya hablamos siempre como región. ¿Qué está sucediendo en todo el negocio? Nosotros tenemos las transacciones inmobiliarias, todo tipo de inmueble, nuevo, usado, vivienda, oficinas. Hemos hecho 39.500 hasta agosto. Estamos proyectando casi 60.000 para este año. Eso significará un crecimiento del 8%. Juan, lo que estamos viendo ahora es, hoy como nunca, mayor interés de inversión de las personas. La estadística que tenemos, inclusive, es mucho menor de la percepción que yo tengo y de la que vos seguramente que estás más de contacto con el desarrollador. Hoy, de cada 100 viviendas, 26 la compran inversionistas. Históricamente, ese indicador era del 19 o 20%. Y hoy, estoy hablando de vivienda nueva, y hoy estamos hablando 6 puntos porcentuales por encima. No peleemos con las cifras. Vos cuando hablas, te voy a poner un ejemplo. El hijo mío compró con unos amigos de la universidad recién salidos, se metieron a un proyecto y él me llegó diciendo, no, hablamos con el dueño de la constructora y nos dijo que hay muy poquito inversionista, que nada más 30-70. La percepción, digamos, de los grandes jugadores es que es del orden del 30 o hasta el 40%. Cuando se empezó a desarrollar el mercado del Oriente Cercano, hacíamos sondeos. Y la participación del inversionista era superior al 40%. Entonces, hoy más que nunca, hay un mayor interés, una mayor credibilidad en la inversión en propiedad raíz. Me decías, ¿hay motivo de preocupación? El más mínimo. Cuando estamos hablando de menos crecimiento, estamos hablando de que somos menos hoy por vivienda, entonces se necesita más vivienda. Es que si vos coges los 2.600.000, los 2.700.000 personas que somos en Medellín y la veis por 3.8, 3.9, que éramos por hogar hace 10 años, y hoy por 3 personas por vivienda, las viviendas que necesitas son 100 o 150.000 más. Así es. Los hogares que se generan son muchos menos que los que se construyen. Estamos hablando de un subyacente que siempre será demandado. Y eso fue lo que sucedió, lo que ocurrió con los crecimientos de precios en la renta en el año 22 y 23, por encima del 25%. Y no te estoy hablando de lo que la gente sabe que ocurrió, que vivía en un apartamento hace 5 años arrendado, se lo quitaron para volverlo a arrendar y lo arrendaron al 40, 50,
90 o 60% más de lo que había. Gente que vivía a 2,5 millones y en la zona ya valía 3,5 millones, 3,800,000. No, estamos hablando de colocaciones, un año contra otro, y en esos años crecieron por encima del 25%. Eso ya no está ocurriendo. Hoy estamos creciendo 1 o 2 puntos porcentuales por encima de la inflación. Entonces, hoy estamos hablando en esta inversión que hablando de manera tradicional, no como vos la manejas con tus inversionistas, que entras y salís, o antes de escrituración, o unos 2 años después, hablando de esta inversión de largo plazo. Es una inversión que hoy estamos hablando entre, mal contada, yo no peleo mucho con las cifras, Juan, entre el 9 y 12%. Así es. Entonces, no hay la más mínima preocupación cuando una persona llega a la inversión en vivienda. Cuando la crisis de la inflación acá, ¿qué mejor manera que blindarse contra la inflación que con los inmuebles? Entonces muchas veces, no me canso de decir que la inversión más segura y más confiable que existe. Esos son los números, Federico. Cuando uno suma la rentabilidad vía renta más la rentabilidad vía valorización, vamos a estar ahí entre el 9 y 12%, ya dependiendo pues de cada particularidad, cada ubicación, y definitivamente sigue siendo una opción de inversión pues muy interesante, y lo más importante, muy segura. Y lo importante también es que va amarrada a la inflación. Si la inflación sube, pues la renta sube, porque los cánones de arrendamiento se renuevan cada año a medida que se van renovando pues el canon de arrendamiento. Entonces, si la inflación sube, pues mi arriendo va a subir, ¿cierto? Entonces, de alguna forma eso nos genera también mucha tranquilidad. También hay un dato que mencionaste ahorita, yo conozco más o menos el dato a nivel nacional, pero no sé si conozca el dato a nivel Antioquia, y es el tema de generación de hogares y de construcción de vivienda. El dato que yo tengo más o menos es que en Colombia se están generando alrededor de 390, 400,000 hogares cada año. Son personas que se separan, jóvenes que se van del hogar y van a emprender su nueva vida, familias que se juntan, se casan, en fin, ¿cierto? Todas esas dinámicas que hay en el día a día. Y eso hace que se estén generando 400,000 hogares aproximadamente. Pero la vivienda a nivel nacional, pues estamos hablando de datos de 130, 150, 160,000. Creo que para este año vamos a cerrar los de 160,000, 150,000. Entonces estamos muy por debajo de esa generación de hogares, lo que nos hace pensar que tenemos una gran demanda insatisfecha. O sea, tenemos una oferta muy reducida, las 150,000, 160,000 viviendas nuevas que se van a incorporar al mercado o que se están haciendo de ventas en este momento, frente a lo que se está generando de hogares nuevos que van a demandar vivienda. Entonces eso nos genera mucha tranquilidad. No sé si tengas un referente, un dato para Antioquia, particularmente cómo está esa composición. Mira, Juan, yo con claridad pues no te puedo decir la generación de hogares, pero digamos nosotros somos más o menos el 15% del país. Okay. Entonces podríamos estar hablando de unos 50,000 unidades, de unos 50,000 hogares, sí. Pues de unos 45 a 50,000 hogares. Y vos sabes pues las cifras, sí, de Antioquia del orden de 25,000 unidades construidas. Estamos muy lejos de esa cifra, Juan. Exactamente. Entonces eso nos genera mucha tranquilidad de que para nosotros como inversionistas pues estamos invirtiendo en un sector o en un vehículo que es deficitario en temas de demanda y de oferta, frente a la gran demanda que tenemos. Otro punto que me gustaría que habláramos, Federico, es el tema de cómo, ahorita recién lo mencionabas, cómo el mercado ahorita está pesando más el porcentaje de inversionistas que están comprando. Antes yo veía y sentía que los constructores, los inmobiliarios le hablaban mucho a la familia tradicional, la compra tradicional, pero para nadie es un secreto pues que ahorita cada vez se vuelve más retador el tema de que personas, familias se hagan a una vivienda, sobre todo cuando desafortunadamente con las políticas del gobierno se han cerrado la posibilidad de temas de subsidios, puertas que antes estaban abiertas, ahora se han cerrado, y se pone más complejo que esas familias tengan un cierre financiero y puedan hacer el esfuerzo de hacerse a su primera vivienda, ¿cierto? Cuando hablamos de proyectos de vivienda de interés social. Pero adicionalmente, cuando hablamos de los proyectos novis, pues también para nadie es un misterio que la valorización que han venido teniendo muchas de estas viviendas nuevas y también arrastra a la vivienda usada, pues hace que muchas personas
todavía se les haga difícil un poco el tema de la compra de vivienda. Entonces yo siento que los constructores se han demorado en prestar más atención o ser más conscientes de la relevancia e importancia que tienen los inversionistas y la necesidad de formalizarse, de entender y comprender bien el idioma de los inversionistas, que es lo que a nosotros nos motiva, que es lo que nosotros buscamos. Y no necesariamente está el modelo de comprar para vender, que particularmente a mí me gusta bastante, sino también pensar en términos mediano y largo plazo, pero poder con cifras, con números, hablar de TIR, hablar de ROE, hablar de rentabilidades, yo siento que no se les ha prestado, apenas algunos han empezado a mirar y a prestar más atención, y creo que es una oportunidad aprovechada, porque es en la medida que muchas más personas estemos hablando de las bondades de invertir en bienes raíces, de los números que hay detrás, de la seguridad que ofrece esto, pues en esa misma medida también el mercado se va a ver beneficiado, porque va a haber más personas comprando para inversión, ya sea para rentar o para vender, pero finalmente va a generar una mejor dinámica. Así es, Juan. Yo creo que los constructores en Colombia, sin darse cuenta, siempre han construido para el inversionista. Con esa cifra que yo te doy, que el 20% históricamente de lo que se construye lo han comprado personas por inversión. Eso claramente te dice, siempre han construido para el inversionista. Hoy empezamos a hablar de tendencias, llega el multifamily, llega el co-living y ya empiezan a construir activos con ese fin. Entonces, ya tienen la conciencia que son activos, que están para la renta, que seguramente pueden tener arquitectónicamente, espacialmente, ser distintos, pueden ser inclusive inmuebles de menos áreas, con mayores amenities, pues por llamarlo de alguna manera, muy orientados hacia personas en arrendamiento. Pero claramente lo que estás diciendo, cada vez hay mayor conciencia que el que hay detrás es una persona que compra por inversión y que al final del día, como digo yo, también vela por cuidar ese patrimonio, esas empresas inmobiliarias, que en La Lonja, digamos, hemos construido tanto con ello en los últimos años. En Medellín, de 10 viviendas en estrato 4, 5, 6, 9 son administradas por empresas inmobiliarias. No es lo mismo en ciudades como Bogotá, solo 6. Acá hay una total confianza en esas empresas inmobiliarias que velan por cuidar el patrimonio de las personas. Entonces encadenémonos inclusive más con esos gestores que hay detrás de quienes hacen esa gestión después de la gestión del activo, de la gestión del inmueble. Seguramente lo haremos mucho mejor, Juan. Súper. Federico, ¿qué opinas? Yo tengo una percepción que el tema en Medellín, el apetito por Medellín, pues también ha generado que muchas personas a nivel local y a nivel internacional se quieran venir a vivir a Medellín. Entonces ha surgido un término de gentrificación y algunas personas dicen, no, vení, que es que ahorita los extranjeros o las personas de otras regiones que vienen a Medellín, Medellín se puso de moda, están haciendo que los precios de la vivienda suban, ya sea en arriendo o para compra. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y si eso tiene o no fundamento para esas personas que tratan de generar este concepto de hablar de gentrificación, de inclusive hasta rechazo a esas dinámicas propias que está teniendo la ciudad y en general la región? En el año 2023, en La Lonja nos costó bastante entender este tema, porque se puso de moda casi que echarle la culpa a lo que está ocurriendo en la baja oferta en arrendamientos y en el incremento en los precios al Airbnb, a los extranjeros. Y acá me tengo que apoyar en la Dirección de Investigaciones de Lonja, donde decía, no, es que no es solo los inmuebles, es la arepa, es el quesito, es que no están comiendo todo el quesito, pues los gringos, para decir que el quesito está muy costoso. No, realmente fue un fenómeno macroeconómico de circulante, que hubo mucho circulante en la economía post pandemia que disparó los precios, que al mundo le costó mucho controlar. Gentrificación en cualquier ciudad del mundo siempre ha ocurrido.
el desarrollo del Parque Lleras de hace 25 años pudo haber generado algo de gentrificación en las viviendas del lado. El mejor antídoto ante la gentrificación es producción de nueva vivienda. Hombre, eso es algo muy puntual. Por eso cuando se habla de manera general que el turismo en Medellín es el que tiene los costos más altos, porque es una realidad, Juan. Nosotros pues, en Lonja, que hemos sido tan desocupados siempre y nos ponemos a seguir las pistas, de manera intuitiva te lo puedo decir porque hace unos 5 años no éramos tan juiciosos en compararnos con las otras ciudades, pero vos lo puedes corroborar. Vos sabías que Bogotá era un 30% aproximadamente más costoso que Medellín. Sí. Cuando hoy analizas inmuebles comparables de Medellín con inmuebles comparables de Bogotá, encontrás que hay una simetría ya en los valores de venta y de arrendamiento. No me salgo, digamos, para seguramente unas propiedades mucho más de lujo que puede haber en Bogotá al compararlas con Medellín. No, estoy hablando de comparar lo típico del segmento 5, del segmento 6, cuando lo comparo, se equilibró. Pero es un fenómeno que no tiene que ver ni con la gentrificación, sino, digamos, todo lo que ha sucedido con Medellín, porque sí hay un interés de inversión en Medellín. Me llamó bastante la atención, Juan, en la última feria, y no estoy hablando de Medellín, sino que te estoy hablando de la inversión inmobiliaria, y seguramente actores como vos han tenido mucho que ver en eso. Hace 8 o 10 años hacíamos una feria de la vivienda, y un constructor de Santa Marta se interesaba por venir. Y yo me tapaba los ojos y yo, pues si él quiere venir, pues cómo le vamos a limitar esas ganas que él tiene. Pero yo veía que no teníamos una buena respuesta con él. Hoy vemos que la inversión inmobiliaria, y no me voy a la inversión en Punta Cana, en Panamá o en Estados Unidos, que puede tener el inversionista esas oportunidades, no. Estoy hablando dentro de Colombia, se convirtió más transregional. Esa inversión típica de la persona que acá en el Valle de Aburrá compraba un apartamento en la Loma de los Bernal o en Bello para su renta, hoy ya la piensa o en Barranquilla o en Cartagena, seguramente también con el tema de ventas cortas, pero se ha convertido en una renta mucho mayor en ese sentido. Pero organizando pues las ideas, Juan, con lo que me preguntaste de gentrificación, no creemos que eso haya ocurrido. Todo lo contrario, vimos con muy buenos ojos todos esos proyectos de renta corta especializada que se empezaron a promover desde el año 23. Creemos que eso lo que hizo fue atender la llegada de turistas, disminuir esa presión de la vivienda turística de manera ilegal en las copropiedades residenciales, con esas fricciones en residencia, y el mejor antídoto contra esa gentrificación es tener mayor oferta de vivienda, porque hombre, si yo estoy en un barrio que tuvo una transformación en su uso, pues qué bueno, pues es que me van a pagar más por mi inmueble y me puedo ir para otro. O si he vivido en arrendamiento en esto, que se generen zonas alternativas también para esta. Pero si no se genera esa nueva vivienda, que es lo que ocurre en ciudades como Barcelona, que yo vivía, o en Madrid, que yo vivía muy tranquilo en el centro, pero no se generan más viviendas para que yo reemplace mi vivienda, ahí es donde existe el problema. Yo creo que el mejor antídoto es construir mucho más vivienda. Súper. ¿Y cómo has visto, Federico, el tema del boom que hubo de las rentas cortas? Estamos hablando de hace 2 años, 2 años y medio, 1 año y medio, donde efectivamente teníamos o seguimos teniendo una visita de muchas personas, pero a medida que tuvimos esta tanta cantidad de turistas visitando nuestra ciudad, pues también se generó todo un fenómeno y muchos constructores, muchas personas en sus apartamentos, en sus unidades decidieron volcarse o habilitar el uso de rentas cortas para así poder percibir un mayor beneficio. Eso estuvo en auge, creo yo, como 1 año, año y medio, me corregirás, pero ahorita siento que ya de alguna forma ha bajado un poco ese boom,
posiblemente ya hay mucha oferta y las personas que están dedicadas a este modelo de rentas cortas pues han podido empezar a percibir un poco como una corrección a esos valores que llegaron incluso en algún momento a ser un poco exorbitantes en cuanto a sus ingresos y lo rentable que es o era ese modelo. Partámoslo en dos. Esa presión que se generó por viviendas en unidades residenciales tradicionales, digamos, bajó. Sí. Con la nueva oferta que entró, con el nuevo mayor control que empezó a ejercer el distrito y con algo que es muy importante, con el control ciudadano. Las mismas asambleas de las unidades residenciales se empezaron a ocupar del tema y eso es más poderoso que cualquier cosa. Eso es más poderoso que la policía, que el distrito, es que exista ese mismo control dentro de los ciudadanos. Qué bueno. Existe todavía, pero se moderó mucho, porque las fricciones y los problemas de convivencia fueron altísimos en la ciudad. Llega la administración de Fico, se pone la 10 en ese sentido, empieza a hacer controles, pero de manera paralela empieza a aparecer y a entrar en funcionamiento, puesta en marcha de los proyectos inmobiliarios especializados en renta corta, con un boom que yo celebraba, pues que llegaban nuevos jugadores, desarrolladores emergentes, nuevos inversionistas, gestores inmobiliarios desarrollando nuevas capacidades. A mí eso me pareció maravilloso. Creo que se va a moderar mucho, que va a haber una corrección en nuevos proyectos, pero ya lo que se va a ver, lo vamos a ver es en la ciudad, inclusive en las ciudades de costa. Estamos viendo un boom en este momento en Santa Marta y en Cartagena, que han tenido tradicionalmente proyectos de este tipo, pero se les viene ese momento. Hay un espacio gigantesco en Bogotá y en las ciudades intermedias también lo vamos a ver en los próximos 2 años, pero acá yo creo que ya se va a moderar. Te lo digo de manera intuitiva, pero creo que eso es lo que va a suceder. Yo también siento que también se va a empezar a generar como una formalización del negocio, ¿cierto? Algunas personas de forma muy empírica empezaron a ofrecer este tipo de servicios sin ningún tipo de preparación, no acatando la normatividad que este tipo de negocios demanda, y también en algún momento se pudo empezar a ofrecer unos servicios para los cuales los turistas no se sentían tan a gusto en la forma que se les ofrecían. ¿Por qué? Porque no era gente preparada. Entonces yo creo que se está dando como una depuración del mercado. Solamente los buenos jugadores, los que lo están haciendo correctamente, van a poder sacar provecho de esto, van a poder consolidar sus operaciones, y los que de alguna forma lo cogieron como de juego, como de hobby, sin ningún tipo de preparación y sin una buena capacitación, pues sencillamente el mercado se va a encargar de sacarlos y finalmente van a quedar consolidados los que lo están haciendo bien. Sin lugar a dudas, comparto plenamente lo que estás diciendo. Yo me siento muy contento de todas las capacidades que han desarrollado personas que han llegado al sector, y como siempre son los buenos que ahí estarán. Súper. Federico, ahora hablemos un poco de Medellín. Obviamente empezó a traer una cantidad de gente local, empezó a traer una cantidad de gente internacional. Muchas de estas personas venían, se quedaban un par de semanas, algunos días acá en Medellín, salían enamorados, decidían quedarse acá, y Medellín se ha convertido como en la ciudad de moda, tanto a nivel internacional, pero también local. Uno habla con personas de Cali, habla con personas de Bogotá, de otras regiones, y el anhelo de algunas de esas personas es: yo quiero venir a vivir a Medellín. En Medellín estoy encontrando un ambiente, unas personas, me hacen sentir cómodo, me siento tranquilo, tengo oferta, tengo posibilidad de viajar. A pocos kilómetros encuentra clima frío, a pocos kilómetros encuentro clima caliente. A Medellín y Antioquia están mejor conectados que lo que estaban hace 10, 15 años, y eso finalmente se ha convertido como en beneficios para muchas personas, ¿cierto? ¿Qué más se viene para Medellín? Todo esto que acabé de decir, más lo que se viene, ¿qué nos puedes contar de qué se viene, lo que se está trabajando desde la alcaldía, también desde la gobernación, y que finalmente, a mi manera de ver, no dejan de ser más que noticias buenas, que a la larga van a seguir generando como ese apetito y esa dinámica en la región? Bueno, lo primero que yo debo reconocer es unas administraciones distritales y departamentales
alineadas con el sector empresarial. Y eso de alguna manera ha elevado el ánimo del empresario localmente y eso se siente en los negocios. Ese ánimo que desde las mismas administraciones o esa tranquilidad y estar alineados en el desarrollo, eso nos ha dado mucha tranquilidad. Yo creo que el crecimiento que hemos venido en turismo, que hemos venido creciendo, aprendiendo y fortaleciendo y desarrollando capacidades, las cifras, por ejemplo, de Medellín, cómo vamos, hablan de que los mismos ciudadanos lo ven con muy buenos ojos. Y yo creo que eso, que si bien muchos dicen pues que fue algo deliberado por el que trabajó la ciudad mucho, seguramente el buen trabajo de muchas administraciones sucesivas dio lugar a ello, pero yo no le estoy quitando el mérito a nadie, pero el mundo empezó a reconocer cosas en Medellín que nosotros sabíamos, pero no los explotábamos. Pero cuando uno empieza a decirles y que la gente reconoce, pues que el turista reconoce es el trato de la gente, la amabilidad de la gente, el clima de la gente, tantas cosas ahí, lo estamos viendo en esas visitas y en ese apetito de inversión. Yo me quedo sorprendido, sí, por los deseos de inversión. Por ejemplo, categorías como los centros comerciales, que es de pronto donde los inversionistas han sido más profesionales inmobiliarios. Y he llegado a sentir que muchas veces ven que hoy invertir en locales en Medellín se les hace más atractivo y algunos me llegaron a decir, lo que vendemos en algunas otras ciudades lo estamos trayendo a Medellín. Entonces es un reconocimiento de muchas cosas. No, yo creo que tenemos que seguir trabajando porque vemos que cada vez Medellín va por muy buen camino. Este tema de Urabá y todos esos otros grandes macroproyectos que están haciendo desde la gobernación, ¿de cuáles nos podrías hablar y de alguna forma terminar de dar sustento a esto que estamos visualizando, de que solamente vienen cosas buenas y el impacto que puede llegar a tener finalmente para Medellín, para el área metropolitana y para toda la región? Las vías de concesión de cuarta generación pues trajo consigo un desarrollo regional que no teníamos, trajo un impacto en el suroeste antioqueño, en el norte, en el occidente, digamos, le volvió a dar un segundo aire. El oriente pues siempre lo hemos tenido de la mayor importancia. Ese cruce de caminos que se convierte Antioquia con Puerto Antioquia y con lo que está sucediendo en Urabá, ese corredor que se genera entre Buenaventura y el Urabá antioqueño va a ser algo determinante y va a ser algo muy importante y va a generar unas posibilidades en el occidente, en el suroeste antioqueño, que hay que orientarlos de la mejor manera. El Urabá antioqueño es un territorio pues increíble que va a tener una demanda urbanística de una magnitud que el reto que tenemos los antioqueños definitivamente es proyectarlo. ¿Qué opinas particularmente de Oriente Antioqueño? O sea, Río Negro tuvo un boom, o viene teniendo un boom desde hace aproximadamente, me atrevería yo a decir, unos 8 o 10 años aproximadamente, o inclusive un poco más, pero ahorita cuando ya se abra el nuevo túnel, o no se abra porque ya está abierto, simplemente se acondicione, ¿cómo visualizas lo que se espera suceda con el Oriente Antioqueño en los próximos 2, 3, 5 años? Mira, Juan, lo que hemos visto en el Oriente Antioqueño por décadas es que ha sido siempre visto como el futuro del Valle de Aburrá. Yo creo que siempre fue un sector que ha llamado la atención para la inversión inmobiliaria, pero lo que señalas de lo que ha ocurrido, yo te puedo decir y describir, pues, por ejemplo, cómo han sido los actores del sector inmobiliario en el Oriente Antioqueño. La Lonja hacía un evento hace 15 años en el Oriente Antioqueño y desde luego allá no hablábamos sino de lotes urbanizados como mucho, de alguna vivienda que desarrollaban los municipios y sabíamos que iba a llegar la demanda ya. Hace 10 años empieza ese desarrollo y se empieza a dar, digamos, con algunas
desarrollos inmobiliarios en los suburbios, digamos, de los municipios, que empiezan a ser demandados como una segunda vivienda, posiblemente como algo, como la vivienda campestre, pero siempre, digamos, el producto seguía siendo ese lote urbanizado, un producto muy aspiracional desde la inversión, que la gente le gustaba tenerlo para invertirlo. Nosotros hace unos 3 o 4 años hicimos un estudio y vimos que de los lotes urbanizados, sometidos a regímenes de propiedad horizontal, o sea, parcelaciones, dentro de Río Negro habían sido construidos solo el 48%. Y vemos que sale construido, es que la gente tenía ahí la inversión y estaba esperando ese futuro. Lo aceleró la pandemia. La pandemia aceleró procesos de construcción de esos lotes. Entonces es como viendo que será el producto siempre estrella. Se empiezan a hacer multifamiliares hace unos 8 o 10 años, la demanda empieza a responder, el inversionista empieza a llegar y yo dije, esto va a ser, vamos a ver la demanda cómo se comporta. Entran en funcionamiento los proyectos y son demandados en arrendamiento también. Y desde ahí hemos tenido una demanda permanente. Desde luego llegamos a tener unas ventas post pandemia del orden de 7.000 unidades en algo alimentado por los subsidios nacionales. Eso lo hemos corregido, pero este año otra vez vamos a tener 4.000 viviendas vendidas, que yo creo que es la cifra que allí tenemos. Yo creo que lo que viene todo para Oriente es consolidar esa demanda. Yo decir pues que eso va a aumentar más la demanda, no, es darle estabilidad a esa demanda. Mira que todas esas inversiones en esas obras que hizo Río Negro por valorización, ¿qué tal que no se hubieran hecho? Ha sido darle soporte a esa plataforma de todo ese desarrollo urbanístico que ha tenido la región. Súper. Ya para cerrar, Federico, me gustaría que nos contaras un poco en Medellín y en el área metropolitana y también en Río Negro, como cuáles son esas zonas o el impacto que están teniendo también ya la infraestructura de pronto un poco más local, el metro de la 80. ¿A qué deberíamos estar prestando atención los inversionistas? ¿Qué desarrollos se vienen nuevos? ¿Y dónde deberíamos nosotros estar atentos para irnos ubicando con nuestras inversiones los próximos años? Juan, vos bien sabes que la singularidad del Valle de Aburrá, que es un valle estrecho, un valle bastante estrecho, no es un valle amplio como son los valles, bastante estrecho. Digamos que Medellín siempre fue, se construía el 60% de las viviendas que se hacían en el Valle de Aburrá y de un momento a otro cae al 25 o 30% y empiezan a emerger, digamos, los municipios del norte y del sur. Claramente, yo no puedo decir que como se puede hablar en otras ciudades, que las oportunidades y las grandes valorizaciones, ¿dónde se dan? Donde hay una actividad edificadora importante. Porque mira que las zonas de renovación, lo que hemos hecho en Ciudad del Río, lo que hemos hecho en los grandes lotes que se han desarrollado dentro de los macroproyectos del Río, han tenido muy buena respuesta por el mercado y han tenido un crecimiento de valorización. Pero uno en Medellín, a diferencia de otras ciudades, no encuentra unas diferencias marcadas de valorización en zonas, no es como por la poca disponibilidad de terrenos o de sitios para poder ejercer la actividad edificadora, porque también es equivocado decir que acá tampoco hay donde construir, no, tenemos todo un valle, todo un corredor del río donde construir, pero definitivamente las zonas con alta actividad edificadora, lo que está ocurriendo dentro de los corredores del río y lo que está ocurriendo en los planes parciales o zonas de desarrollo en municipios del sur y lo que ha ocurrido en el norte. Lo propio en el oriente cercano antioqueño. Yo creo que vamos a empezar a ver unos desarrollos de mayor magnitud, que va a haber muchas oportunidades. Por último, Federico, para que ya cerremos, me gustaría que les contaras o les diera una invitación a las personas que quieran invertir en Medellín, que quieran invertir en Antioquia,
para que conozcan el mercado, no se limiten solamente. Nosotros tenemos muchos inversionistas dentro de nuestra comunidad, gente de Bogotá que invierte aquí en Antioquia, gente de Antioquia que invierte en Bogotá, que invita en Costa Atlántica, pero me gustaría que le hicieran una invitación para que consideren y contemplen la posibilidad de invertir todos esos desarrollos que están haciendo acá en la región y cómo efectivamente, eventualmente, si lo saben hacer, pues puede llegar a tener unas rentabilidades que sean bastante interesantes debido a todo lo que hemos venido conversando. No, realmente es reiterar esas oportunidades de inversión que tenemos en Antioquia. Yo creo que tenemos un ecosistema muy profesional, muy competente, desde unos desarrolladores, constructores, comercializadores y administradores de activos que le pueden dar mucha tranquilidad para que esa alternativa de inversión como es la propiedad raíz, que genera seguridad y confianza, sea la mejor alternativa. Yo tengo una máxima siempre en propiedad raíz inclusive es tan buena inversión que lo importante es la garantía y no el precio, porque si compras caro rápidamente recuperas esto. Lo importante es la garantía. Siempre encontrarás muy buenas oportunidades para invertir en propiedad raíz. Realmente las oportunidades y lo que te genera la propiedad raíz es para mí es el mejor, podríamos hablar, ante la incertidumbre del sistema, del sistema que hoy está en boga para jubilarnos. Es la mejor manera, pues, del sistema pensional. Para mí el mejor sistema pensional que hay es la inversión en propiedad raíz. Así es, Federico. Estamos completamente de acuerdo. Así que muchas gracias, Federico, por acompañarnos el día de hoy. Seguramente te vamos a seguir invitando para que nos sigas compartiendo, hablemos temas de actualidad. Y a todos ustedes, las personas que estuvieron aquí conectadas, los invitamos de nuevo para que participen de otro episodio de nuestro podcast Inversiones Inmobiliarias Inteligentes. La idea es que ustedes encuentren en este espacio un lugar para capacitarse, para formarse, para tomar decisiones con conocimiento. Recuerden, para comprar solamente se requiere dinero, para invertir se requiere conocimiento. Hasta una próxima oportunidad.